están? Bienvenidos a una nueva edición de MESOP. Los saluda Fiorella Vivar. El día de ayer, 25 de febrero, el presidente Francisco Sagasti cumplió 100 días en el gobierno, un gobierno que él ha llamado entre la emergencia y la transición. Y precisamente de eso vamos a conversar hoy con Andrés Calderón, jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Fiorella, ¿cómo estás? Andrés, lo que queremos hablar hoy es hacer un pequeño balance de lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Francisco Sagasti y lo que se viene en estos próximos 100 días o en los próximos 4 meses que le queda de gobierno. Él en su discurso habló de 3 temas importantes, ¿no? Sus objetivos, por así decirlo. Vacunas contra la COVID, reactivación económica y garantizar elecciones libres. Así que vamos a ir desmenuzando uno a uno. Empecemos con las vacunas. ¿Cómo consideras tú que ha actuado el gobierno de Francisco Sagasti en estos 100 primeros días? ¿Se ha avanzado realmente en políticas de salud? Podríamos decir que en cuanto a las vacunas hay un acierto en el gobierno de Francisco Sagasti. ¿Tú qué opinas? Lo que hay es una movilidad importante en la adquisición, en asegurar la adquisición de vacunas, que en contraste con lo que fue el gobierno de Vizcarra, es un logro, ¿no? Es algo destacado. Pasado de no tener ningún solo contrato asegurado a tener ya contratos con 3 proveedores distintos de vacunas, y ya el abastecimiento de los primeros lotes y haber empezado con el proceso de vacunación, ¿no? Entonces, por oposición, ciertamente eso es algo positivo. Lamentablemente, nos deja de que en realidad, cuando vemos cómo han sido los procesos en otros países, nos deja la sensación de que aún todavía estamos un poco atrasados, pero apurando el paso. El gran problema con relación a las vacunas es el problema del escándalo en la administración de las vacunas, ¿no? Que en realidad es un legado también de Vizcarra, desde ahí empieza el problema, y él también lo está sufriendo ahora, ¿no? Antes de pasar a ese tema, ¿no? Primero, tú has hablado de que se podría decir que antes de Vizcarra no teníamos nada, él ha conseguido esos contratos. Sin embargo, mucha gente dice, oye, pero él dijo que en enero tendríamos las vacunas, recién han llegado en febrero. Hay ciertos errores, ¿no? Y lo otro que quería consultarte es precisamente sobre este llamado Vacuna Gate, ¿no? ¿Crees que realmente el Vacuna Gate ha hecho tambalear su gestión, sabiendo que además 2 ministras suyas se habían vacunado? A ver, empezando por lo primero, con relación al retraso o a la contradicción de las declaraciones entre cuándo llegaron y cuándo finalmente aterrizaron, sí, un problema probablemente de expectativas del gobierno de Sagasti mismo, de creer que van a tener las vacunas en una fecha y se dieron cuenta, y acá viene parte de otros problemas de los que podemos hablar más adelante, que es que se dieron cuenta recién aparentemente de ciertos errores operativos o logísticos que tiene el Estado peruano, que tiene el gobierno, y probablemente no eran conscientes, y eso generó esa discordancia, que, digamos, ha amainado un poco cuando ya finalmente llegaron las vacunas, ¿no? Y de alguna manera uno se olvida o deja pasar esas discrepancias. El Vacuna Gate es el primer escándalo o el primer problema fuerte que tiene este gobierno. Como te decía, cuando vemos la línea, el problema viene desde la administración de Vizcarra, y creo que es un problema que lo golpea, no solamente por la presencia de 2 ministras de su gobierno, ¿no? Massetti, que venía de la anterior administración, y la ex canciller Astete, pero no solamente por eso, sino porque da la sensación de que se les pasa por las narices un problema grande y que no es totalmente sorpresivo. O sea, corrupción o manejo discrecional, arbitrario, hasta tráfico en bienes valiosos, en bienes preciosos del Estado pasa siempre, y pasa históricamente, pasan varios años. Era de esperar que estos riesgos se iban a presentar también con el sistema de vacunación, y entonces ahí era, digamos, si bien es cierto, el problema viene desde antes, ¿qué cosas hizo el gobierno para controlar o para mitigar el riesgo de que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Y parece que explotó en la cara algo de lo que no tenían idea, no tenían ni siquiera idea de que
su principal funcionaria en este tema, la ministra de Salud, también está involucrada en este escándalo. De repente pecó de confianza, de tenerle mucha confianza a la ministra, de dejarle todo eso a ella y ya él ocuparse de otras cosas. Creo que el candor en la administración pública y en la administración pública peruana en realidad no es condonable, ¿ya? Porque en realidad son defectos del Estado muy grandes que ocurren bastante tiempo. O sea, no es solamente en quién confías en la persona, que obviamente allí hay una decepción generalizada con relación al rol que venía realizando la exministra Massetti, sino es, ok, ¿cuáles son los controles institucionales? ¿Quién está supervisando que efectivamente la cantidad de vacunas que están ingresando al país se estén destinando orden adecuado que se había predispuesto y de que no haya ningún tipo de por parte tanto de los funcionarios públicos que podían sentir la tentación de privilegio, pero también por parte de los equipos que estaban realizando los ensayos, ¿no? Entonces, el no advertir que era necesario para este proceso tener un mecanismo de control, unos ojos adicionales, independientes, sin interés en la vacuna en sí mismo, y ajenos, por ejemplo, el proceso de negociación, que supervise el proceso de administración y que contabilice de manera adecuada cuántas vacunas están en el país y cómo están siendo utilizadas. Y yo creo que eso es un pecado institucional demasiado inocente como para poder dejárselo pasar a una persona que de todas maneras viene de un partido que espera ser gobierno en algún momento, ¿no? Entonces, creo que eso le pasa factura tanto por la perspectiva de confianza ciudadana y también en el ámbito político de cara a lo que vienen en las elecciones, ¿no? Muy bien. O sea, en ese momento ya no entraría el tema de sanciones a Sagasti porque su gobierno es muy pequeño, en teoría ya es dejarlo terminar y lo que sí podría ser negativo en todo caso es para ya el Partido Morado en un futuro, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Consideras que fue acertado el nombramiento de Óscar Ugarte como nuevo ministro de Salud? No, todavía para poder calificar la designación de Óscar Ugarte. Por un lado, tú puedes decir que era una persona que se necesitaba alguien con experiencia y que ante un cambio urgente, que era la salida de Massetti, entonces era necesario no meter a alguien que recién fuera a empaparse con el sector. Por otro lado, tienes, creo yo, dos problemas que podías advertir desde el inicio. El primer lugar es que Óscar Ugarte era una persona que estaba postulando un cargo político, que estaba postulando al Congreso con Juntos por el Perú, y entonces iban a recibir críticas desde el lado, ¿no? De que podría trasladar a su función pública parte de los intereses partidarios o ideológicos que él representaba. Pero dejando de lado eso, que por el momento al menos no se ha manifestado, no se ha manifestado algún problema, creo que hay un problema actual con relación a la capacidad que ha tenido Ugarte para poder descubrir rápidamente el problema con el vacuno. Lo que pasó ayer con la presentación de las conclusiones de la Comisión Carbone, en verdad ha generado una sensación de insatisfacción de que en realidad este informe revela muy poco, que hace muy poco por ayudar a generar un poco más de confianza y de decir, ok, todas las personas involucradas, que realmente están todas, y que han escudriñado de manera correcta que se siga produciendo algún tipo de problema. Más o menos que han repetido lo mucho que sabía, y por otro lado han recogido las entrevistas. O sea, eso no es una investigación, eso es resumir entrevistas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que desalienta un poco de lo que está haciendo, de lo que está haciendo Ugarte. Para hacer una evaluación completa, creo que tendríamos que ver cómo va a ser el desarrollo ya de la administración de vacunas para culminar la primera fase y luego pasar a la segunda, ¿no? Y hablando del tema de las vacunas, muchos aseguran que Francisco Sagasti no estuvo preparado para esta llamada segunda ola, ¿no? Es más, que por tanto las medidas restrictivas llegaron tarde, ¿no? Cuando ya estábamos en la segunda ola.
¿Tú consideras lo mismo? ¿Crees que fue tardía la reacción? Sí, creo que fue tardía, pero no necesariamente porque las medidas restrictivas se debieron haber puesto antes, sino quizás porque eh, creo que falta todavía un perfeccionamiento por el lado de las medidas restrictivas, pero también con relación a las medidas mitigadoras, ¿no? Y a las medidas mitigadoras me refiero a Conseguir incrementar, oxígeno. exactamente, incrementar la infraestructura y los servicios de salud de manera tal que puedas contener lo que era previsible que podía pasar. O sea, el Perú no es un país que pueda resistir, por el tipo de economía que tenemos, que pueda resistir tanto tiempo en cuarentena, tanto tiempo encerrado. Y esa es una de las razones por las cuales, aun cuando recién estamos mostrando un pequeño descenso en de casos confirmados de contagio y de casos de decesos, ya pues, volvimos a salir de cuarentena, vamos a salir nuevamente el lunes, a pesar de que el nivel de cuidado sigue siendo de extremo, ¿no? Entonces, eso te revela que en realidad las medidas restrictivas no se pueden poner de manera permanente, el país no lo aguanta, entonces tú lo que tienes que hacer es compensarlo eso, ¿no? Con medidas preventivas, o sea, implementar la mayor cantidad de servicios, la mayor cantidad de infraestructura para lo que seguramente se van a incrementar el número de contagios lamentablemente. Y ahí creo que es donde ha fallado la administración de Sagasti, la reacción que finalmente aparece, ¿no? Y felizmente aparece, que es lo de, por ejemplo, de oxígeno. Tratemos de levantar las trabas burocráticas que existen para la importación de concentradores de oxígeno. Entonces, ayuda, pero ¿por qué se están tomando recién ahora, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que Sagasti tal vez tiene solamente unos meses en la administración, en el Ejecutivo, bueno, ese problema, el de escasez, es algo constatable desde hace un año, por lo menos, ¿no? Desde que empezó este problema. Entonces, ahí sí, o sea, no me queda otra que concluir que efectivamente creo que la reacción ha sido extemporánea, ¿no? Ahora que mencionas estos errores, digamos, o acciones lentas, por así decirlo, en el gobierno de Sagasti, hace poco César Gil dio una entrevista afirmando que Sagasti era un mobiliario más de Palacio de Gobierno. Un poco duro, ¿no? O sea, bastante duro, porque además él dice que él confiaba al inicio en Sagasti, creía en su potencial, digamos, muchos de nosotros lo creímos, ¿no? Luego de un discurso tan memorable. Eh, Creo que decir inmobiliario es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí considero, y me imagino que tú también, que faltan muchas más acciones dentro de su gobierno para que sea algo recordable en el tiempo. O sea, claro, no está haciendo nada. Yo creo que sí está haciendo cosas, solamente que está reaccionando ante problemas que uno hubiera esperado que sean un poco más conscientes de ellos, ¿no? Es como, diría que fue con el atuendo equivocado a una fiesta, ¿no? Era una fiesta de piscina en la playa y fue con terno, ¿no? Entonces recién está sacándose la camisa y poniéndose el bloqueador solar, ¿no? Entonces es como que su reacción tardía y también su forma de comunicar, pausada, un poco más ceremoniosa, lleva por lo general a que los medios de comunicación, la prensa lo califique, ¿no? de un poco lento, ¿no? Un poco pasivo, que los problemas le pasan por los costados, que las ministras se están vacunando, mientras él recién estaba en la ceremonia de la que supuestamente era la primera vacunación de un funcionario público en el Perú, ¿no? Entonces, eso de allí, como digo, yo creo que se explica pero nuevamente, quienes asumen un rol tan importante como es el que está asumiendo él, el lujo de ser tan inocentes, ¿no? Has mencionado un tema importante que es la comunicación, ¿no? Y podremos hacer un programa aparte sobre el tema de la comunicación y Francisco Sagasti. A los peruanos nos gusta ir al grano y muchas veces sentimos que Francisco Sagasti nos da mucho flor, o lo embellece mucho, lo adorna un montón y al final no entendemos nada de lo que dijo. Los periodistas tienen que repreguntar, muchos dicen que no conecta realmente con su audiencia. ¿Por qué le cuesta tanto esa conexión al momento de dar a conocer sus medidas? ¿Y cuáles crees tú que son sus principales errores de comunicación? Sé que son varios, ¿no? Pero digamos los principales. Yo diría que por lo general los políticos, sobre todo los políticos que están en el poder, cuando les falta comunicar mejor, en realidad están tratando de maquillar problemas que están un poco más de fondo. Normalmente cuando comunicas algo mal es porque o no entiendes muy bien lo que estás transmitiendo
o no sabes con quién estás hablando, no sabes a quién se lo estás transmitiendo. Vamos a suponer que en el caso de Sagasti es lo segundo, ¿no? Que es en realidad no identificado correctamente el público al que se está dirigiendo, y entonces por eso cuando él hace estas conferencias de prensa, él piensa que va a entrar en un diálogo con el periodista y entonces no necesita aparecer. Pero no está hablando solamente con ellos, ¿no? Se olvida de que está hablando para los millones de peruanos que están a la expectativa de lo principal, que no tienen una hora completa para estar frente a ella, que sí la tiene el periodista, porque el periodista ese es su trabajo, terminar de recoger toda la información y darla de una forma más amigable. Eso se evidenció en las primeras conferencias, ha ido mejorando un poco. El siguiente punto ya no es solamente comunicar bien, que su mensaje por lo menos llegue a las personas adecuadas, sino que es algo más que ya obviamente de lo que obviamente carece, ¿no? Y es que es persuadir con el mensaje, ¿no? Trasladar aquello, o sea, no solamente el contenido, sino aquella sensación que él quisiera despertar, quisiera despertar confianza, quisiera despertar mayor responsabilidad de las personas, de unidad, como, ¿no? Oye, esto es un problema en el que debemos participar privados y públicos, ciudadanos y funcionarios, ya, pero todavía no lo aglutina o no lo empaqueta de manera tal que logre generar esa reacción más emotiva en las personas, ¿no? Claro, digamos que primero no nos da la pepa, ¿no? O sea, dice muchas cosas, pero al final nunca entendemos nada y tenemos que repreguntar o esperar a lo que va a salir la resolución del programa para poder entender qué cosa pasó, qué cosa dijo, qué cosa se necesitaba. Y lo otro es que realmente no sabe pues con quién está hablando, ¿no? Él cree que está todavía en una audiencia, de repente en una aula universitaria, ¿no? No sé, en un salón de clases, ¿no? Cuando no es el caso. Estos serían, digamos, sus principales errores de comunicación. Sí, dime. No, o sea, sí, o sea, pero yo no me gusta tanto la analogía que está haciendo con un salón de clase, porque, o sea, creo que lo que él cree es que estás siendo parte de un diálogo que necesita una cantidad de tiempo y que no es necesario empezar con la pepa, con la noticia, y que es necesario empezar con las medidas específicas, sino que esas van a salir en algún momento, ¿no? Entonces, creo que priorizar también cuál es el mensaje más importante que quiere destacar y hacerlo al inicio, eso es un defecto que puede presentarse también en clase, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo empiezo, hoy día vamos a hablar de los temas que van a entrar en el examen final, el examen parcial, y les empiezo contando la unidad 3 o les empiezo contando una anécdota, una historia, me doy cuenta que mis alumnos también van a estar impacientes y van a decir, oye, pero profe, usted dijo que iba a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, en cualquier auditorio, con cualquier audiencia, si no te das cuenta cuál es el interés de ese diálogo, mismo que le está pasando a Sagasti, que es empezar por lo que menos le importa y generar ansiedad del público, ¿no? Hablaste tú del tema de la confianza, que es súper importante, ¿no? Y eso es lo que todos los peruanos necesitamos en este momento, confiar en la persona que está en el gobierno y además el otro tema que es el de cuidarnos, porque ahora que ya las cuarentenas se han levantado, nos va a quedar a nosotros tratar de cuidarnos ya de forma mucho más individual, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que él podría buscar esa confianza que no ha logrado tener en este momento? Por ejemplo, hablamos de Vizcarra en algún momento, ¿no? Vizcarra tenía a Gisela todos los días a las 12 del día, y más que bien eso te daba cierta confianza, por lo menos sabías que te iba a decir algo nuevo, que te iba a dar un dato nuevo, que íbamos a tener alguna cifra nueva. De repente eso es lo que le falta a él, comunicarse más con la gente, tener más, no sé, más alocuciones con la población. No, o sea, no creo que son dos momentos distintos, ¿no? El de Vizcarra en una cuarentena mucho más y en las que probablemente había más desconocimiento sobre el virus en general, sobre ¿no? la evolución de la enfermedad, ¿no? Y cómo está impactando al país, quizás en ese momento hacía sentido una comunicación un poco más constante, ¿no? Hoy en día yo creo que eso podría a las personas, ¿ya? Podría saturar. De hecho, yo no era muy partidario de la frecuencia con Vizcarra, pero hoy es un poco difícil
en cuál, o sea, si es que acá hay un problema de frecuencia, de estructura del mensaje, o el de incluso del contenido, o sea, tiene cosas importantes que anunciar, tiene cosas importantes que compartir. Creo que para generar confianza, que es el primer paso para que es esperanza, ¿no? De que podemos salir, de que realmente la situación va a mejorar, tienes que, no solamente tienes que anunciar las cosas que son las personas, ¿no? Y vas a tener estas restricciones, sino que tienes que empezar a anunciar cosas buenas, cosas se están logrando, avances, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que cosas que ocurrieron, pero que quizás no han sido destacadas, o más o menos es, ¿no? De la llegada de las vacunas, genera entusiasmo. Al menos se vio un incremento en las encuestas en lo que refería la confianza de las personas para vacunarse, ¿no? La predisposición a vacunarse. Tuvo un impacto positivo, ¿no? Lo que alguna gente criticó como que el show de cómo llegaba la vacuna en el avión, este tipo de cosas generan esperanza, son emotivas, ¿no? Y además en todos los países se hace el mismo show, o sea, están esperando la llegada de las vacunas, que por qué no televisar todo eso. Claro, o sea, ir anunciando cómo va a avanzar el proceso de vacunación y tratar más transparente y un poco más detallista, ¿no? Porque también se va a generar mucha confusión, mucha expectativa. A mí, millones de personas me escribían por chat diciéndome, oye, ¿sabes si va a llegar a este hospital? ¿Sabes si en la clínica? Porque tengo un familiar, tengo una tía, ¿no? Y tengo miedo de que no los pongan en la primera fase, ¿no? Ya, ese tipo de cosas hay que hacerlas más transparentes y hay que empezar a comunicar cuando justamente se logren estos hitos, ¿no? Estos avances. Oye, logramos ya en tales localidades, ya completamos la vacunación. El siguiente grupo después del personal de salud va a ser tal y vamos a empezar en tal fecha. Y transmitir y comunicar ese tipo de cosas que son pequeños hitos, pequeños logros digamos, no solamente de la administración, sino del país, ¿no? O sea, nos estamos acercando a una situación un poco mejor. Creo que por ahí podría empezar a generar y luego llegar hasta el estadio de la esperanza, ¿no? Andrés, ya mis dos últimas consultas. Has hablado tú de algunos sitios, algunas cosas positivas. ¿Qué otros puntos positivos tú resaltarías de la gestión de Francisco Sagasti en esos 100 días? Y la última pregunta sería, ¿qué podemos esperar de los próximos 100 días o los próximos 4 meses que le queda de gobierno? Uh-huh. A ver, yo creo que el gobierno Sagasti la verdad es que no tiene muchos logros, pero voy a decir uno que a mí me parece importante, que es capacidad de enmienda, ¿ya? De al menos de darse cuenta cuando algo está funcionando mal y reaccionar. Eh, con todo lo malo que, por ejemplo, ha ocurrido con el tema del manejo del Ministerio del Interior y el tema de la policía, ok, por lo menos han anunciado que efectivamente ya están la reforma de la policía, o sea, están haciendo algo, se dan cuenta de que existe el problema, a cambiar. Lo mismo con el tema de las vacunas y esperemos que en la parte del desarrollo logístico de empezar a aplicarlas también. Pero digamos que la capacidad de enmendar errores es un segundo lugar o tercer lugar quizás lo que deberíamos esperar, que es que no hay, antes que eso, que no hayan errores y antes que eso, que hayan, de ahí no tiene mucho más por exhibir. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué esperamos para los próximos 4 meses? A ver, yo creo que lamentablemente ese gobierno no le da para mucho más, o sea, para plantearse alguna meta importante adicional. No creo que completen el tema de reforma del Ministerio del Interior ni de la policía. No creo que el gobierno esté en capacidad de, por ejemplo, de impulsar la reforma del sistema pensionario. No Reactivación creo, económica. reactivación económica tampoco lo veo y de hecho no, o sea, no solamente no se aprecia, sino que les va a quedar muy poco para poder o transmitir un plan, o sea, un plan que ellos mismos puedan ejecutar, ¿no? Entonces, yo creo que es más sobrevivencia, ¿ya? O sea, que es pasar esos 100 días controlando la emergencia sanitaria, que es lo más importante, no empeorando la situación económica, tratando de que las restricciones sean un poco más, ¿no? Que no sean tan generales, ¿no? Que las limitaciones a ciertas actividades económicas estén
directamente asociadas con la mayor probabilidad de contagio y que las actividades tienen menor posibilidad de riesgo no sufran tantas restricciones, y a partir de tratar de pasar desapercibido y lograr que el electoral los haga pasar bajo el radar, de manera tal que no aparezca ningún intento de censura de toda la mesa directiva del Congreso que pudiera traer consigo también el cambio de gobierno. Que existen existen intereses por lo menos para cambiar a la actual presidenta encargada, que es Mirta Vázquez. Si es que hubiera un escándalo de proporciones similares a los del Vacunagate, creo que eso sería un riesgo muy grande para la administración de Sagasti. Entonces, su principal meta ahorita es llegar a enteros, por lo menos, de manera tal que una vez que ya se produzcan las elecciones, la atención del público, las críticas y objeciones vayan por ese lado y no tanto para ello, ¿no? Y en la última pregunta que me la hacen en redes, ¿crees que le está haciendo un favor al Partido Morado? No, para nada. Mira, yo cuando se produce la renuncia de Merino y se empieza a discutir, se empieza a cabildear ahí en el Congreso quién va a tomarla, yo solté una idea que en ese momento lo dije de manera honesta, ¿no? Hasta con candor también, oye, si tanto miedo tienen de que el Partido Morado asuma el gobierno, que era el único partido que en conjunto no había apoyado la vacancia, entonces que renuncie a su candidatura a Julio Guzmán para que vean que no va a haber ningún intento de favorecimiento. Yo lo dije pensando que me parecía como que la salida más salomónica. Al final no hicieron eso, pero Julio Guzmán le está pasando factura, en parte los errores y en parte el hecho de que quien está en el Ejecutivo en este momento va a ser obviamente el blanco de mayores críticas. Entonces, el Partido Morado le está pasando factura a la administración de Sagasti. No sé si va a ser reversible, no sé si, a pesar de que los números en encuestas no están muy distantes, yo no creo que pueda posicionarse tan bien. Definitivamente, estar en el Ejecutivo no le ha hecho bien a esa candidata. Entonces, quizás esa salida inocente de hace unos meses no hubiera estado mal. De repente le hubiera hecho un bien al Partido Morado. O sea, por lo menos a la candidatura al Congreso, quizás, pero que ahorita también está golpeada, ¿no? O sea, es increíble y un poco penoso desde la perspectiva del mismo Partido Morado, ¿no? Que ellos que quedaron bien parados después de lo de Merino. De toda la de las marchas. Claro, estén tan mal en las encuestas e incluso por debajo de los mismos partidos que apoyaron la vacancia y que el rechazo del 90% de la población, ¿no? Interesante. Ya volveremos a conversar, Andrés, sobre lo que se viene en las elecciones, sobre todo que ya las tenemos a muy pocos tiempos. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por conversar con nosotros. Hemos hecho un pequeño balance de lo que ha sido la gestión de estos 100 días de Francisco Sagasti. Volveremos seguro con Andrés más adelante para ya analizar el tema de las elecciones. Gracias, Andrés, y nos vemos en una próxima edición de MSUP. Muy buenos días.